El 18 de julio de 2019, Pervis Estupiñán, lateral izquierdo ecuatoriano, sería presentado oficialmente en medio de aficionados del club y fieles compatriotas tricolores como nuevo jugador del Club Atlético Osasuna con un contrato a préstamo por 2 temporadas y un valor de 2.38 millones de dólares. Esta temporada pues crecer como futbolista, ¿no? Una temporada ahora en primera en la cual tengo que demostrar y hacerlo muy bien y le agradezco también al club por darme esa confianza, por confiar en mí y espero hacerlo de la mejor manera. El debut liguero del tricolor se dio en la primera jornada, siendo titular en la visita del club rojillo al campo de Leganés, a priori uno de los rivales directos en la temporada, donde logró imponerse con tanto de Ávila y una auspiciosa participación de Pervis en la banda izquierda. Primer encuentro como locales y segundo en la liga para los de Pamplona que recibían a Eibar. El ecuatoriano se presentaba ante su público como titular y aunque el club no pudo pasar del empate sin goles, las sensaciones que dejaba el tricolor eran positivas. Tercera jornada. El Sadar se alistaba para recibir a uno de los equipos más poderosos de la liga, y aunque sin Messi, el Barcelona se presentaba como favorito para ganar. Sin embargo, los rojillos, con Pervis siendo titular en la saga, supieron hacerle frente al Blaugrana y mantenían el invicto con un empate a 2 tantos por bando. Tras 2 empates en casa, Osasuna aterrizaba en Valladolid para enfrentar al equipo de la ciudad. Pervis, firme en su puesto, afrontaba un nuevo duelo y haciendo un buen trabajo junto a sus compañeros de saga, sumaba su tercer empate al hilo y primero como visitante. Nuevamente en casa, Pervis y compañía esperaban por un Betis surgido por reencontrarse con la victoria. Sin embargo, los esfuerzos de ambos equipos no fueron suficientes para romper el marcador y se extendía la racha de empates para los locales. Invicto en su regreso a la liga, así llegaba Osasuna al mítico Santiago Bernabéu. Pervis en la saga y la esperanza del equipo por mantener el ritmo positivo se presentaron desde el inicio del encuentro, pero un tanto de Vinicius en el primer tiempo y otro de Rodrigo en el complemento bastaron para ponerle fin a la racha pamplonesa y sentenciar su primera derrota de la temporada. En la jornada 7 de la liga, Pervis se presentaba como titular en la visita a Levante. Tras un cabezazo del tricolor salvado por el arquero, varias buenas intervenciones de los goleros y algunos disparos al poste, los equipos se tuvieron que conformar con un tanto a favor y otro en contra para sellar un nuevo empate y otros 90 minutos para Estupiñán. Nueva fecha. 5 minutos del encuentro y Villarreal golpeaba en el Sadar tras un rebote del golero. Pero un disparo de lejos y otro al borde del área marcaban el regreso a la victoria de los dirigidos por Arrasate, que volvían a darle una alegría a los hinchas rojillos y a escalar en la tabla. En Los Cármenes, la visita rojilla al Granada dejaba como consecuencia un tanto en contra su segunda derrota en la liga y la primera cartulina amarilla para Pervis, que jugó con la amonestación desde el minuto 13 de la primera parte. Como locales ante el Valencia, los del Sadar veían caer su arco a los 15 minutos a manos de Rodrigo. Más tarde, una acción juzgada como agresión contra Estupiñán derivó en la expulsión del autor del gol, a partir de lo cual los rojillos tomarían la posta para darle la vuelta al marcador con goles de Oyer, García y un potente pero colocado remate dentro del área de Pervis Estupiñán. Lo llama Domènech, balón muerto en el área, Estupiñán, gol. Marca Estupiñán con la derecha soltando un latigazo tremendo que se cuela por la escuadra, Logrando que los 3 puntos se quedaran en casa. Visitando a su ex equipo, Estupiñán arrancó como titular y a pesar de que los 20 local se adelantaba y a 34 veía su segunda amarilla, el tricolor no disminuyó su nivel y tras romperse nuevamente la igualdad a favor del local, Pervis tomó la banda izquierda y logró un preciso envío aéreo que García conectó de cabeza para que los rojillos se lleven un empate importante de Mallorca. En la visita de Alavés, Osasuna se adelantó a los 20 minutos. 5 más tarde, Pervis y otro de sus envíos por arriba le permitían al Chimi anotar la segunda para el local. Incluyendo 2 penales a favor y uno en contra, el rojillo conseguía su primera goleada del año ganando por 4-2, pero el cotejo no finalizaba sin que antes el tricolor vea su tercera amarilla de la temporada por una falta en zona local. En un entretenido encuentro por la jornada 13 entre Getafe y Osasuna, con Estupiñán en su habitual puesto como titular, los intentos y las jugadas de peligro para ambas escuadras no faltaron, pero las emociones no pudieron convertirse en gritos de gol, con lo que el marcador permaneció en 0 y el rojillo sumó un punto más en condición de visitante.
Por la fecha 14 de la liga, el club de Pervis recibía al Athletic de Bilbao, que se adelantó pronto en el marcador. Sin embargo, tras un tanto local anulado y una soberbia actuación del portero visitante, aparecía Chimi para poner el empate al 76, pero la emoción rojilla desaparecía 2 minutos más tarde cuando un remate en el área sentenciaba el encuentro a favor del vasco y la cuarta derrota de los Osasuna. En el campo del Español, los rojillos se iban al descanso en desventaja, pero apenas comenzado el segundo tiempo, Pervis enviaba un centro preciso para García, quien decretaba la igualdad y el inicio de una remontada llena de goles. Con esto, la visita se hacía con su tercer triunfo de la temporada, habiendo marcado una diferencia de 2 o más goles. Ante el Sevilla, Osasuna buscaba volver a sumar puntos en casa, pero a los 11 Munir ponía el encuentro cuesta arriba para los locales. Sin embargo, la insistencia rojilla dio frutos al comienzo del segundo tiempo con tanto de Ávila, y aunque el cotejo tuvo varias emociones más, el marcador no se movió y se cerró con el empate a un tanto por bando. En el Wanda, el Atleti recibía a Pervis y compañía. Los de Simeone tomaron el protagonismo desde el inicio, pero una gran actuación de Sergio Herrera evitaba que los colchoneros se adelanten en la primera parte. Sin embargo, la resistencia rojilla no aguantaría mucho más y con tantos al 67 y 75 los colchoneros se quedaban con los 3 puntos en casa. Para el debut de la Copa del Rey ante Lorca Deportiva, el club rojillo dejaba sus estelares en casa, por lo que Pervis no era convocado para este cotejo, que se resolvería a favor de los Osasuna por 0-3. De vuelta a casa recibieron a la Real Sociedad, que tuvo un comienzo explosivo con 3 goles en los primeros 28 minutos. Al 34, Pervis veía la amarilla por excederse en reclamos. Anotando en el final de la primera parte y al inicio de la segunda, los rojillos volvían a meterse en el encuentro, pero la victoria sería visitante con otro tanto al 79 y un descuento al 84. 3 minutos más tarde, Pervis será reemplazado, pero el marcador no se movería más. En Balaidos, el Celta recibía a Osasuna con Pervis de titular y en jaque por amonestaciones. Al final de un emocionante primer tiempo, el marcador no se movía y apenas iniciado el complemento, Estupiñán veía su quinta amarilla. Pero más tarde, al 83, saldaba su error poniendo la asistencia para el empate final y el regreso a sumar puntos tras 2 derrotas consecutivas. Conocida la sanción para Pervis, Osasuna lo presentaba en su segundo encuentro por Copa en la visita al Aro Deportivo de la Tercera División Española. Tras 72 minutos de juego, el local sorprendía, pero 4 minutos más tarde el rojillo empataba y con drama al 90 se clasificaba a la tercera ronda con gol de Ávila. Tras su participación en Copa, Pervis cumplía la sanción por acumulación de tarjetas en el partido de su equipo ante el Real Valladolid. Sin hacerse mayor daño, el cotejo terminó con un frío 0-0. Tercera ronda de la Copa. El Deportivo de Huelva recibe a los Osasuna con Pervis repitiendo titularidad. El primer tiempo fue productivo para los locales que, en complicidad con la defensa y el arquero rival, se fueron al descanso con un 2-0 en el marcador. Tras tanto insistir a 15 minutos del final, Estupiñán colocaba un centro preciso que permitía el descuento visitante y 7 más tarde empataba el encuentro para forzar la prórroga, donde finalmente se impondrían para obtener un costoso boleto a octavos de final. De regreso a la liga, Pervis volvía a ser titular en el lateral izquierdo de la saga para recibir al Levante. En un cotejo de poca intensidad, el local se quedaría con el triunfo tras anotar 2 tantos alrededor del minuto 85, con lo que volvía a sumar de a 3. Por los octavos de la Copa, Osasuna visitaba a la Real Sociedad con Estupiñán en el lateral izquierdo. El primer tiempo se cerraría con empate a un tanto por bando, con goles de Isaac para el local y Cardona para la visita. En el complemento, los de casa saldrían en busca de la clasificación, y a pesar de la resistencia rojilla, la Real se impondría con 2 jugadas a balón parado, dejando en el camino al cuadro de Pervis, que solo le quedaba la liga. Ahora con la mirada solamente en la liga, Osasuna visitaba al Villarreal. Pervis inauguraba el encuentro con una nueva amonestación al minuto 3, a pesar de lo cual disputaría los 90 minutos, pero la suerte no acompañó a su equipo, que veía un nuevo marcador adverso de 3 tantos por 1, lo que desplazaba al rojillo 2 puestos en la tabla de posiciones. En casa, Osasuna recibía al líder Real Madrid. García adelantaba local en el primer cuarto de hora del encuentro, pero la reacción merengue fue fulminante para el equipo de Pervis, que terminó cayendo por 4 tantos a 1 y así continuar cediendo plazas en la clasificación. En San Mamés, Osasuna visitaba al Athletic con la esperanza de volver al triunfo tras 2 duras derrotas. Al punto de la media hora, Ollera anotaba el tanto que significaría, gracias al concentrado juego, la defensa rojilla, el golero e incluso los postes, el regreso a la victoria del club pamplonés. De vuelta al Sadar, los de Pervis recibían al Granada motivados por el triunfo obtenido en terreno vasco. Sin embargo, le bastó el primer tiempo con tantos al 4, 28 y 41 a la visita para frenar el impulso que parecía tomar el rojillo y devolverlo una plaza en la clasificación. Por la jornada 26, Estupiñán y su club visitaban el Sevilla. La situación del pamplonés se tornó turbia tras quedarse con 1 menos al 54 y con el marcador 2-0 en contra. Pero 10 y 20 minutos más tarde, los visitantes golpeaban para neutralizar el marcador hasta el tercer minuto de adición, cuando los sevillanos de la mano de Enesirri dejaban con las manos vacías a los de Pamplona.
Con los rumores de una paralización del torneo por la expansión del nuevo virus, un necesitado español visitaba el Sadar. Los locales con su once habitual se vieron complicados por el ímpetu catalán, que salió decidido a sumar para intentar salvar su situación, pero un discutido penal al 51 ponía el tanto rojillo que significaría la victoria en lo que, sin saberlo, sería su último encuentro previo al detenimiento total de toda actividad no esencial. 2 días más tarde, el 10 de marzo, se anunciaba el juego sin público en el fútbol español para las siguientes 2 fechas, pero la disposición quedaría sin efecto unos días después por casos confirmados de coronavirus dentro de los clubes para pasar directamente a suspender toda actividad deportiva. En los momentos más complicados se deben tomar decisiones excepcionales, decía Pervis en medio de la campaña de cuidado y prevención frente a la enfermedad. Tras meses de trabajo y organización, se anunciaba la reanudación de la competencia con programación desde la segunda semana de junio. El 14 de junio, tras una larga espera, Osasuna regresaba a la competición para enfrentar a la Real Sociedad en la Real Arena. Con Estupiñán en el once inicial, los de Pamplona se irían con ventaja mínima al descanso. Pero tras una constante búsqueda del largo rival, al 61 el local lograba anotar la igualdad en el marcador para cerrar el regreso a la liga con un empate para ambos equipos. El Sadar también estaba listo para volver, aunque ahora con sus gradas totalmente vacías. Pervis arrancó como suplente en la visita colchonera y aunque en el primer tiempo los de Simeone anotaron solo un gol, la segunda parte sería lapidaria para el rojillo, que al 56 veía caer su portería por segunda vez. Al 67 Pervis ingresaba al campo de juego, pero la suerte local no cambiaría y terminaría recibiendo 3 tantos en los últimos 10 minutos del partido para el marcador final de 0-5, sellando su peor resultado en la temporada. Con el orgullo golpeado, los de Pamplona arribaron a Mestalla para enfrentar a Valencia, que buscaba seguir en racha. El local, a pesar del gol anulado por el VAR, no desistió en sus ataques para conseguir 2 tantos en la primera parte. En el complemento, la historia para el rojillo no cambiaría, salvo por una nueva cartulina preventiva para Pervis al 65, con lo que sellaba su segunda derrota a Lille. Nuevamente como visitante, Osasuna se enfrentaba al Deportivo Alavés en su tercer cotejo en una semana, por lo que jugó con un equipo mixto, dejando a Estupiñán en el banco del suplente. El juego sería para los locales, que dominaron y tuvieron las ocasiones más peligrosas para el arco rojillo, pero una jugada rápida del visitante permitió que Lato anotara el tanto de la victoria al minuto 64. Pervis ingresó a falta de 9 minutos para el final con la misión de colaborar en la defensa del resultado. Habiéndose reencontrado con la victoria, el cuadro de Pamplona buscaba reafirmar su levantamiento recibiendo el Leganés en el Sadar. Pervis volvió a la titularidad en su posición habitual. Su equipo se puso en ventaja a los 10 minutos de juego, al 50 los blanquiazules empataron y cuando parecía que el partido se cerraba con empate al 90+6, apareció Gallego para darle los 3 puntos a los locales y ratificar su levantado. En Ipurúa, Eibar recibía a los Osasuna, que volvía a dejar a Pervis en la banca por la seguidilla de partidos. El encuentro fue favorable para los rojillos, que se impusieron por 2-0, con Estupiñán siendo suplente todo el cotejo. Entrando en la recta final de la liga, Getafe visitaba el Sadar con la intención de mantenerse en plazas internacionales y Osasuna aún con esperanza de alcanzarlos. Así, el encuentro estuvo lleno de jugadas peligrosas para ambos arcos, pero no pasó del empate a 0 tantos, con un gol anulado por posición adelantada incluido, dejando a los rojillos a 6 puntos de la Europa League. Fecha 35. Real Betis recibía a los Osasuna, que buscaba enlazar su quinto cotejo sumando puntos. Sin embargo, apenas a los 4 minutos, el local se adelantaba y al 26 se estiraba la ventaja. Pervis ingresó al inicio del segundo tiempo para intentar cambiar la historia del partido, pero 20 minutos más tarde recibió una tarjeta amarilla que condicionaba su accionar. Finalmente, con otro tanto al 97, se sellaba el regreso a la derrota del rojillo. A 6 puntos de la Europa League y 9 en disputa. Así recibió a Osasuna un débil Celta que, pese a no ser favorito, se adelantaba a los 10 minutos. Pero 13 más tarde, otra vez Estupiñán y uno de sus clásicos envíos aéreos permitían la igualdad y regresar la confianza al equipo, que dominó con constantes ataques por la banda de Pervis para conseguir finalmente su premio al 91 en la cabeza de Arnaiz. Aunque con el triunfo de la Real Sociedad, los de Pamplona se quedaban a 6 puntos del cupo europeo a falta de 2 encuentros. Los de Pamplona llegaban al Camp Nou para enfrentar un necesitado Barcelona. En el minuto 15, un buen centro bajo de Pervis le permitía a Arnaiz marcar la apertura del marcador y poner en aprietos a los blaugranas, que, tras varios intentos, llegaban al empate en el 62 con buen tanto de Messi. 2 minutos más tarde, el ecuatoriano era amonestado por excederse en reclamos, pero la perseverancia volvía a golpear al 94 y le daba el triunfo al rojillo, que, a pesar de esto, se quedaba sin posibilidad de cupo internacional por el empate de la Real Sociedad. Ya sin algo por lo que pelear, el rojillo recibía al Mallorca, que, salvo un milagro, estaba condenado al descenso. Estupiñán ingresó al minuto 66 tras el segundo tanto del visitante, que le daba la vuelta al encuentro, pero pasaron 2 minutos para que el rojillo vuelva a empatar y con eso despedir una temporada que, si bien no les dio un cupo internacional, dejó varios puntos altos en el regreso del club a la primera división. Días después de finalizar la temporada, el club Osasuna anunciaba que Pervis Estupiñán no seguiría formando parte de sus filas por petición del Watford, club dueño de su pase.
Una vez de regreso a la escuadra aurinegra, la directiva empezó a negociar con un nuevo equipo para prestar los servicios de lateral izquierdo tricolor.